Recording in progress, pero no se escucha. Ay, el televisor, pues, caramba. ¿Cómo se va a escuchar si no está el televisor? Ya, miren, como les mencionaba, a ver, vamos a hacer, nos toca o nos falta lo que es cesárea, periodos del parto, embarazo múltiple y los materiales. Son 5 temas. Y de ahí empezamos lo que viene a ser la práctica, ya las exposiciones. Y dentro de esas prácticas vamos a incluir lo que es la vía endovenosa. Ya voy a traer los. Ya, ahora sí, vamos a tomar asistencia, ¿ya? Acá está mi lápiz. Pasa, pasa, hija. Ya, centeno, chileno. Miss, ¿me escuchó? Sí, sí, ahora sí te escuché, hija. Ya, Miss, buenas noches. Muy bien. Ajá. Cruz Donaire, Panola, Hernández Cabrera, Guamaní Guerra. Guamaní. Presente, profesora Juan Guerra. Guamaní Guerra. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Requejo Chiza. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo está? Rimachi. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Bariona, Tello, Villegas, Guachín, Hernández Mendoza, Fernández. Presente, profesora. ¿Cómo estás? Cardoso. Presente, mis buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, hija. Cabrera Cuña. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Aro Carguanira. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Ore de la Cruz. Cusilaime. Ore, Cusilaime. Evanan Tacas. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar, vamos a continuar con lo que habíamos estado trabajando el día de ayer, que era hiperemesis y lo que viene a ser, pues, aborto. Y vamos a terminar. Miss, buenas noches. A ver. Miss, buenas noches. ¿Cómo estás, Fusilaime? Muy bien. ¿Alguien más que darle?
¿Alguien más que falte en la asistencia, por favor? Ya, listo. Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya habíamos visto qué cosa era hiperemesis gravídica, la diferencia con la emesis, ¿no? La presentación clínica, los criterios, ya, aquí, vamos. Tratamiento, de frente. Ya habíamos visto los tipos que eran 3, leve, moderado, grave, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar? Leve, no hay deshidratación, no hay pérdida de peso. Moderado, ya hay pérdida de peso y hay signos de deshidratación. Y grave, de todo, ¿no? De todo. Tratamiento especialmente para la hiperemesis leve. Una de las cosas que nosotros debemos hacer es tranquilizar a la persona. Cuando tiene ansiedad, eleva las hormonas. ¿Y qué va a pasar? Más sensación nauseosa. Cuando ustedes, por ejemplo, han tenido algún episodio nauseoso, han tenido algún episodio de vómitos, cuando más se desesperan, más ganas de vomitar les da, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es algo bastante complejo, como nosotros habíamos visto ya en el otro curso, y está interconectado, ¿no? Y en el caso de lo que viene a ser el sistema simpático, fomenta a que vomitemos, vomita, vomita y vomita, ¿no? Y no se puede controlar, lamentablemente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tranquilizar a la persona. Cuando es leve, funciona mientras sea leve. Si es moderado o grave, eso no va a funcionar, ¿no? Explicarle que su trastorno se autolimitará solamente y aproximadamente hasta los 4 meses. ¿Ya? Hasta los 4 meses va a pasar. Acuérdense que los vómitos normales, ¿hasta qué mes se consideran normales? 3 meses. 3 Muy bien. meses. 3 meses, claro. 3 meses. Entonces, en este caso, más o menos va a durar hasta los 4 meses, ¿ya? Régimen dietético, tiene que cambiar su forma de alimentarse. Una de ellas tiene que ser fraccionado y según tolerancia. Fraccionado, si normalmente las comidas principales son 3, desayuno, almuerzo, cena, ahora va a tener que comer la misma cantidad, pero fraccionado en diferentes momentos del día, ¿no? A cada momento. Según lo que pueda tolerar, o sea, va a comer despacio, ¿ya? Y hasta donde ya sienta que ya no pueda más. Así sea 2, 3 cucharadas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar de que se deshidrate, de que lo elimine, ¿no? Que pueda aprovechar, aunque sea un poquito, del alimento. Entonces, para ello, nosotros tenemos que evitar los alimentos grasos. Frituras totalmente descartadas. Nada que tenga grasas, porque la grasa lo que único que hace es generar náuseas. Condimentos, o sea, nada que tenga, por ejemplo, pimienta, comino, ají, rocoto, nada de esas cosas, ¿no? Porque eso también va a generar esa sensación nauseosa. Y mucho menos dulces. El dulce no. No. Cosas ácidas sí, puede tolerar, y cosas secas, saladas, pero no dulces. El dulce también genera náuseas, vómito. Por ejemplo, una mujer que está gestando y está en sus procesos nauseosos normales, ¿qué es lo que va a suceder? Tú le das algo muy dulce, como un caramelo, un chocolate, se le viene. Se viene el vómito. Mi hermana comía después de Vomitando. Claro. No se tolera mucho el dulce en la gestación. Al menos en los 3 primeros meses. Pero después ya normal, ¿no? Pero en el caso de la hiperemesis no. No está recomendado. Comidas frías, pequeñas y frecuentes que contengan calorías y sal. Como por ejemplo, galletas saladas, papas enteras, ¿no?
o en puré con mantequilla. Listo, entonces, eso sí se tolera, ¿no? ¿Para qué? Las gelatinas tienen que ser bajo en azúcar. ¿Y por qué el caramelo de limón si esto es dulce? ¿Por qué? Porque tiene hasta cierto punto de acidez, ¿no? Y la acidez menora un poco la sensación nauseosa. Y también se le da antieméticos. ¿Qué significa antieméticos? Contra los vómitos. Algo bastante común, y esto se utiliza no solamente para las mujeres gestantes, para todos en general cuando tienen náuseas y vómitos. Dimenidrato, exacto, pero te da sueño. Sí, el dimenidrato da sueño. ¿Por qué? Porque es un antihistamínico, ¿no? O sea, disminuye las náuseas, disminuye los vómitos. Y también la metoclopramida. Eso también ayuda bastante, ¿ya? Sí. Muy bien. El dimenidrato, ¿para qué sirve? Para inhibir tu sistema nervioso. Y la metoclopramida es para inhibir las náuseas y los vómitos. O sea, los dos complementados, los dos se complementan y ayudan a lo que es la hiperemesis leve. Hiperemesis moderada. Se tiene que controlar los signos vitales porque se alteran. Aquí ya hay pérdida de peso, acuérdense, ya hay deshidratación. Si una persona está deshidratada, ¿qué signos vitales se pueden alterar? ¿Cuáles son los signos vitales? Temperatura, pulso, respiración, presión arterial y la saturación de oxígeno. ¿Cuál creen ustedes que se puede alterar? La principal, cuando tiene una hiperemesis moderada. ¿Cuál de ellas? Exacto, la presión arterial, ¿ya? Entonces, la mujer va a tener problemas con la presión, ¿ya? Listo, entonces eso es lo primero que nosotros debemos controlar, porque baja, la presión baja, y va a tener escalofríos, va a tener frío, se va a descompensar y se desmaya, ¿no? Reposo relativo. ¿Qué significa reposo relativo? Reposo total. No es reposo total. Relativo nada más. Que puede descansar ciertas horas del día, pero que puede ser también actividad. Siempre y cuando no sean demasiado pesadas, ¿no? No se va a poner a lavar, a cargar tinas, no se va a poner de repente Exacto. No se va a poner, pues, a hacer actividades extenuantes, ¿no? Restricción de visitas. ¿Por qué? Si la mujer está hospitalizada, ojo, aquí ya se hospitaliza la paciente porque ya hay signos de deshidratación. Si ya la persona está en el hospital, no se le permite muchas visitas, solamente de una persona. ¿Y por qué? La parte emocional. La mujer está tranquila y de un momento a otro viene la mamá, el papá, los hermanos, y la mujer ¡uah! En llanto, y empieza ¡uah! De nuevo ahí, en llanto y vómito, nada más, ¿no? Entonces sí, así sucede. Entonces, no es porque sea mala como habla de las embarazadas, pero es así porque la parte emocional afecta, altera las hormonas y ya fue, ¿no? Control de peso diario para saber cuánto está bajando o cuánto se está manteniendo su peso mientras esté en el hospital. Balance hídrico. ¿Qué es balance hídrico? El balance hídrico viene a ser una evaluación, eso también lo vamos a hacer. Ahora, el día viernes yo les voy a dar la lista de prácticas que vamos a hacer en las últimas semanas, ¿ya? Y una de ellas viene a ser balance hídrico. El balance hídrico es importante. Ustedes parte del balance hídrico lo manejan porque tienen que saber ingresos y egresos del paciente. Ingresos.
todo lo que consume, todo lo que ingresa, todo lo que sea líquido. Ya sea si toma agua, si come, si le ponen medicamentos a la vena, así sea intramuscular. Todo lo que ingresa es parte de lo que son ingresos. Egresos, si micciona, si hace deposición, si suda, si tiene fiebre, si respira, obviamente que tiene que respirar. Entonces, todo eso implica que pierda líquidos. Cada vez que nosotros respiramos, perdemos líquidos, ¿no? Entonces, todo eso, a eso se le llama balance hídrico. Y una vez que nosotros tenemos ingresos, egresos, hacemos una resta. Y ahí lamentablemente tenemos que ver matemáticas, aunque no les guste. Ingresos y egresos. Se restan los ingresos y con los egresos. Imagínense que tengan 2.000 mililitros de ingresos. 2.000 mililitros, o sea, 2 litros, pues, ¿no? Pero nosotros siempre trabajamos con mililitros. Tiene 2.000 mililitros de ingresos y tiene de egresos 1.800. Restando, ¿cuánto sería? 200 mililitros. Está casi equilibrado, o sea, hay un déficit de 200, o sea, está pasándose un poquito. Pero si de repente los ingresos, ese es un balance hídrico positivo. Si de repente tiene de ingresos 1.000 y de egresos 2.500, miren, 1.000 de ingresos, 2.500 de egresos, ¿cuánto sale? 1.500 menos 1.500, porque está poniendo primero el 1.000 y después los 2.500. Claro, se resta, sale 1.500, pero es un balance hídrico negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona está perdiendo mucho líquido y no se sabe por dónde. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Ese es un balance hídrico negativo. Por eso ustedes, cuando está la mujer o la persona hospitalizada, cada turno le preguntan, ¿cuántas veces ha orinado? ¿Ha hecho deposiciones? Tienen que medir la bolsa colectora. ¿Ha vomitado? Entonces, ¿para qué? Para poder hacer el balance hídrico. Ya, y ahí lo mínimo que pierde o que ingiere es primordial saber, ¿no? Aquí en la hiperemesis moderada se suspende la vía oral, ya no puede consumir nada por la boca, porque eso significa que va a vomitar. NPO, así se le llama, NPO, por 48 a 72 horas. ¿Cuántos días es? 3 días sin comer. ¿Qué hacen? Viendo venosa. Hiperemesis severa o grave, ya se le coloca vía central porque está muy deshidratada. Se le coloca vía central. ¿La vía central dónde es? Aquí, en el cuello. Se le pone un catéter en el cuello, en el cual va directo hacia el corazón, ¿no? Sonda Foley o la sonda vesical, también tienen que saber. Ustedes colocar sonda nasogástrica y sonda vesical. No les voy a pedir que hagan entre ustedes porque no creo que quieran ponerse sonda vesical. Nasogástrica sí, y si gustan me entero lo que han comido ese día. Pero tienen que saber, pues, tienen que aprender. ¿Sonda vesical? Ya, normal, hagan su compañero son vesical. ¿Cómo dices, hija? La sonda nasogástrica, más que todo lo que yo quiero que ustedes aprendan es a dar alimentación por sonda nasogástrica y lavado gástrico. Lavado gástrico y también lo que es alimentación. Sí. Eso sí es básico en ustedes. Tienen que aprender. ¿Ya? Después, desespera.
aquí lamentablemente la mujer ya entra a cuidados intensivos. Ya es bastante complicado, ¿no? Se usa corticoides, ya no es solamente el médico, la enfermera y el técnico, tiene que ser un equipo multidisciplinario en donde está el médico internista, el nutricionista, ¿no? Y, ojo, inclusive se le da a escoger al papá, perdón, a la mamá, se le da a escoger, si continúa así, contemplar la posibilidad de un aborto terapéutico. ¿Qué es un aborto terapéutico? ¿Qué es un aborto? Exacto. Cuando una mujer embarazada corre riesgo su vida. Entonces, en este caso, como está corriendo riesgo su vida, pero hay muchas mujeres que prefieren continuar con el embarazo, ¿no? Para ellas es muy difícil tomar esa decisión. Y si la mujer está inconsciente, la decisión la toma su pareja. Pero imagínense el día que se despierte esa mujer, le va a reclamar, ¿no? Es una... No, pero claro, tú lo ves desde ese punto de vista, Tello, pero le salvó la vida, pero es una disyuntiva, ¿no? Es como, es una encrucijada, estar entre dos caminos. ¿Qué decisión tomo? ¿Este o este? Claro, me van a dar todas las opciones, pero vamos a ver cómo se siente la persona, pues porque la única que siente en realidad es la mujer porque lleva el feto, ¿no? Y hay mujeres que dicen, no, ya, si me salva la vida puedo salir embarazada nuevamente, ¿no? Si de repente me practican, si yo continúo con el embarazo y hasta cierto punto habría que analizarlo. A esto se le llama un dilema ético, porque nosotros tenemos que mantener la vida de la persona sí o sí, ¿no? Pero también hay otra vida, son dos vidas, en este caso, ¿a quién se escoge, no? Es una disyuntiva, por eso se le llama dilema ético. Y hasta cierto punto lo crean una encrucijada porque la mujer dice, si yo mantengo el embarazo, o sea, no, aún así me arriesgo, y si durante mi gestación o durante mi parto yo muero, ese niño va a quedar solo con su padre, ¿no? Pero si yo decido o de repente opto por la opción del aborto terapéutico, va a quedar eso en mi conciencia, que por sobrevivir yo tuve que matar a mi... O sea, es bastante complicado. Estos dilemas éticos así se presentan, ¿no? Pero hay muchas mujeres que deciden continuar con la gestación. Listo, el aborto, justo hablando de eso, ¿no? El aborto viene a ser la pérdida de la gestación antes de las 22 semanas. Ojo, acuérdense, hasta las 22 semanas de gestación se considera aborto, pero pasando las 22 semanas en países desarrollados se llama parto prematuro. Ya, sí, porque ya el niño es viable a partir de las 22 semanas en Estados Unidos, en Europa. Aquí en el Perú, lo máximo que hemos logrado es desde las 24 a 26 semanas. Sí, desde las 26 semanas ya es viable el niño. Pero eso sí, chiquitito, te entra en la palma de la mano, nada más es aquí, a lo mucho la muñeca. Chiquitito. Ustedes no sé si han visto los pañales para prematuros, son unos cositos así. Y aún así, pañales para prematuros, a estos niños que nacen de 26 semanas, ni les queda grande como bolsa. Claro, para prematuros. No, prematuros y aún así les queda grande. Sí, es que son bien pequeñitos, ¿no? Entonces, antes de las 22 semanas se considera aborto. Es la expulsión de un producto con un peso menos de 500 gramos. Gramos nada más, ¿no? O inclusive menos. La clasificación del aborto viene a ser temprano, aborto temprano, antes de las 12 semanas.
Aborto tardío entre las 12 y 22 semanas. Miren cómo se ve un feto con menos de 12 semanas. Todavía pues se le considera inclusive desde embrión, ¿no? Desde embrión. Aquí ya estamos hablando de un feto. En la segunda ya está formado, tiene su cordón umbilical, ya tiene cabello. Si bien es cierto, la piel es transparente, pero en su gran mayoría el cuerpo ya está formado, ¿no? Listo, entonces este es un aborto tardío. Inclusive en algunos países solamente se permite el aborto antes de que cumpla los 5 meses, porque ya después de los 5 meses ya no, el niño puede sobrevivir, si no sería un asesinato, ¿no? Clasificación, tenemos el espontáneo y el inducido. ¿Espontáneo qué significa? ¿Mm? Claro, de manera natural, podría decirse entre comillas, ¿no? Y inducido es cuando, claro, la mujer se ha medicado, se ha automedicado o ha provocado. El inducido también se le llama provocado, aborto provocado. Tenemos dentro del espontáneo, tenemos la amenaza de aborto. La amenaza de aborto viene a ser con un sangrado. Puede ser ligero sangrado o sangrado abundante, ya hemorragia, ¿no? Aborto en evolución, o sea, cuando ya la mujer ha expulsado parte del feto, ¿no? En evolución significa tiene otra palabra, en progreso, ¿ya? Aborto inevitable, cuando lamentablemente el niño ya ha desprendido la placenta, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Aborto incompleto, queda muchas veces parte de la placenta y se tiene que hacer un curetaje. Miren, está dentro del mismo aborto espontáneo. Hay mujeres que pueden expulsar naturalmente el feto, pero queda, ¿no? Queda parte de la placenta. Aborto completo, aborto diferido, que significa que el producto nace muerto. Aborto a repetición, hay mujeres que logran la fecundación, logran gestar los primeros meses y en cada gestación pierden a su bebé. ¿Se imaginan el trauma psicológico para esa mujer que pierde y ese temor de quedar embarazada? Porque al quedar embarazada, pues piensa que nuevamente va a suceder lo mismo, ¿no? Aborto séptico, eso es un producto del aborto incompleto, cuando hay infección, ¿no? Se ha quedado alguna parte del producto dentro del útero y ha producido una infección. Muy bien. Dentro de lo que es el aborto inducido, tenemos el aborto terapéutico, que ya ustedes lo han mencionado, que viene a ser debe ser bien documentado, o sea, tiene que estar bien respaldado, bien argumentado, de que corre riesgo la vida de la mujer o del feto también, porque a veces el feto, sabiendo que puede nacer con malformaciones, también se puede hacer el aborto terapéutico, ¿no? Pero es bien difícil que den pase al aborto terapéutico, bien complicado. El aborto legal, que aquí no hay en el Perú. ¿Cuáles son los países de Latinoamérica que tienen abortos legales? A ver, ¿qué más? Argentina, ¿qué más? Uno que está bien cerquita. Colombia. Colombia tiene también lo que es el aborto terapéutico, ¿no? Perdón, el aborto legal. No. Hay ciertos países que todavía no se permite el aborto. El aborto clandestino, ese sí lo tenemos aquí en gran cantidad. Disculpen, chicos. ¿Por qué? Y el clandestino es el que más
consecuencias tiene, ¿no? Porque ¿cuántas niñas o cuántas adolescentes han llegado al hospital de emergencia con el útero perforado por un mal aborto, ¿no? Y lamentablemente a veces se tiene que extirpar, hacer una histerectomía, porque ya ese útero es inservible. Entonces, ya no va a poder gestar nunca más. ¿Mm? Listo. Incidencia. El aborto espontáneo es la complicación más común del embarazo temprano. La frecuencia de aborto disminuye con el incremento, o sea, a mayor edad gestacional, entonces, menos probabilidades de tener un aborto. ¿Ya? Existen dos escenarios dentro de lo que es el aborto, clínicamente conocido y subclínico, o sea, cuando no se sabe la razón del aborto, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una alumnita hace 4 años que quedó embarazada. Ella estaba feliz porque ella tenía una hijita de 5 añitos. Entonces, su hijita estaba bien contenta, ella iba a sus controles prenatales, puntuales. Empezó con un dolor en la cintura y ella pensó que era una infección urinaria. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mejor hazte ver. No es conveniente de que mantengas ese dolor. Sí, ya me toca ya mi consulta la próxima semana. Preferible, anda. No es normal que te duela. Si tienes una infección, entonces por lo menos puedes tratar la infección para que no afecte a tu bebé. Ya se iba para el 5.º mes ya, más o menos. Entonces, cuando ella, un día de clases, faltando 2 días para su consulta, estábamos en clase y la veía pálida, pálida. Y entonces yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya no aguanto, anda. Preferible, ándate por emergencia a hacerte ver. Cuando se fue a hacer ver, la doctora le hace la ecografía. Ya no tenía latidos el bebé. Ya había muerto, ¿no? Y se notaba en la ecografía que el feto tenía un corazón muy grande. O sea, tampoco iba a sobrevivir. No iba a terminar los 9 meses y el niño iba a morir, ¿no? O de repente sobrevivía unas cuantas horas y también pues ya no daba más, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la internaron, y yo le pregunto qué pasó, y cuando le hicieron el legrado, trataron de sacar al feto lo más completo posible, ¿no? Sí, lo sacaron completo. Y bueno, pues lamentablemente va a patología clínica. O sea, se llevan al feto para poder analizarlo por qué, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y también inclusive le pidieron a ella una muestra de lo que es el cuello uterino, de lo que es el útero, para poder saber qué había pasado, cuál era el motivo, el que había orillado a que ese niño tuviera malformaciones cardíacas, ¿no? Y bueno, pues fue un trauma total y después ya ahí yo no quería tener hijos porque obviamente ese impacto psicológico le había afectado muchísimo. Y después cuando me la encuentro, el año pasado, la veo, estás gestando, le digo, y estaba gestando y ya tenía 8 meses. Después de tanto intentar, logró quedar embarazada y gracias a Dios tuvo a su bebé, ¿no? ¿Cómo se le llaman a esos bebés después de que tiene un aborto una mujer? Los niños arcoíris, ¿no? Así se les llama. Porque vienen a iluminar tu vida después de un trauma que ha sido el aborto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ella quería, ¿no? Tener su bebé de todas maneras. Factores de riesgo. Edad materna avanzada. Para que haya un aborto, la mujer o debe ser muy joven, muy joven,
o de repente tiene una edad muy avanzada. Cuando nosotros hablamos de edad avanzada, hablamos ya de 35 años, ¿ah? Claro, para nosotros 35 años es jovencita, pero para un embarazo ya el útero ya no es igual, ¿no? Haber tenido abortos anteriores, o sea que la mujer ya haya abortado de manera espontánea o de manera inducida. Y el cigarrillo y el alcohol, o sea, los malos hábitos típicos, ¿no? Esos son los más frecuentes. Otros factores tienden a ser los factores reproductivos. Hay mujeres que tienen, hay una condición que se llama útero de niña, no puede soportar el feto, ¿no? O a veces hay malformaciones también en el útero. Uso de medicamentos y sustancias, mujeres que de repente no sabían que estaban gestando y han tomado algún medicamento o algo que ha generado pues esa pérdida, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo me enteré de mi última hijita, yo me enteré que estaba embarazada y ahí está la profesora Natalie, que no me dejará mentir, cuando ya yo iba a cumplir los 6 meses de gestación con mi última hija. 6 meses. Cuando la vi en la ecografía tan grande, patilarga, Dios mío, esto no puede ser cierto. Yo juraba que era una tenia, un gusano. Porque yo no engordé. Tuve a mi segunda hija, yo no engordé, pero eso sí tenía hambre, pero nunca me creció la barriga, yo seguía usando mi ropa normal, común y corriente, me iba de rumba hasta con la profesora Natalie y nunca sentí nada. Cuando después entramos a vacaciones en diciembre por fiestas, ese fue mi regalo de Navidad. La veo, mi esposo la ve, nos miramos, miramos la pantalla y nos quedamos, no. Es una broma, ¿no? Y todo lo que había tomado, todo lo que había consumido, gracias a Dios que mi hija nació normal. Ha sido una suerte porque eso era como o para que la perdiera o como para que naciera con alguna malformación. De verdad, ha sido una suerte única. Y como yo le digo a mi flaquita, porque es bien flaquita, eso sí, mi flaquita, le digo, flaca, hija de mis entrañas, verdaderamente de mis entrañas, porque tú te has agarrado bien fuerte de mis intestinos y de mis costillas, porque si no, de otra forma te hubiera sido. Esa flaca, mi flaca no, resistente. Y cuando ya me enteré de que estaba gestando, pareciera que mi hija, estando dentro, dijo, ahora sí puedo respirar. ¡Pum! Parecía que me había ido al grifo, porque se me infló la barriga así, ¡plá! Salió la barriga de embarazada. Y cuando todo el mundo me veía, ¡oh! ¿Qué? ¿Tú estás embarazada? Si te viste el mes pasado. Así es. Cuando está escondida. Cuando enero, febrero, marzo, hubiera nacido el 31 de marzo junto con el santo de Natalie. O sea, yo no he disfrutado mi embarazo nada, porque mi hija nació el 1 de abril. Nada, enero, febrero, marzo. Y el 1 de abril, para afuera. Ustedes dirán, profesora, ¿cómo no va a sentir? No, es la verdad. No, nada. Parecía que se estaba escondiendo, verdaderamente. Pero cuando después de ahí, a los 6 meses, prácticamente, sentí una patadita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mi ovario ha pateado? ¿O le han salido patas? Y ya, pues ahí dije, no, qué raro. Y ustedes dirán, ¿y por qué si la profesora no tenía la menstruación? No, porque yo me estaba cuidando con ampolla de 3 meses. Así que ténganlo por seguro de que sí existe el 1% de falla en los métodos anticonceptivos. Y yo soy la vivencia. Ya, lamentablemente, pues no funcionó adecuadamente.
Ya, bueno, pues ni modo. Mariana va con la punta de ahí. Le faltan los palitos de fósforo para aguantar los párpados. Listo, entonces otro factor de riesgo también viene a ser la déficit de folatos, ácido fólico, ¿no? El ácido fólico no solamente se toma, ya les he dicho, cuando la mujer está embarazada, tiene que ser desde antes. O sea, tienen que comer, por ejemplo, acelga, fresa, todo lo que son la espinaca, hoja de espinaca cruda en ensalada, ¿no? Entonces, todo eso. Eso tiene ácido fólico. Si verdaderamente quieren preparar la casita para su bebé de aquí a unos años, no ahorita, yo no estoy diciendo en estos momentos, entonces vayan preparándolo desde ahora. Ay, Dios mío. Hay mujeres que cuando tienen infecciones y tienen fiebre, pueden perder al feto, ¿no? Por eso no se deja que una mujer embarazada tenga fiebre, ¿ya? Acelera las contracciones y puede perder al feto, ¿ya? ¡Ay, qué escándalo! Yo todavía sigo viva después de 3 todavía. Después de todo lo que he vivido, eso sí, después de mi tercer embarazo dije, nunca más, como el programa. ¿Qué cosa? Oye, Tello, por favor, como tengas boca salada, vengo y te la chicharro. Ay, no sé qué te hago, Tello, por favor. ¿Qué ha dicho la misma Natalia? Dice que si yo tengo un cuarto hijo, que se lo regale. ¿Yo qué seré, pues? Así como esos perritos que regalan, que no. Gracias. Bueno, pues no, ya no. 3 suficiente. Es más, 2 eran suficientes, pero ya, pues tenía que nacer la ociosa del clan. 11 bendiciones. Ah, claro, se acostumbraba porque no había luz, porque no había internet. No había internet. No, y además, aparte que había bastante machismo porque no dejaban, porque algunos varones llenaban de hijos a las mujeres, más que todo para que se dedicaran a la casa, ¿no? Por ejemplo, ese fue el claro ejemplo de mis abuelos. Mi abuelo, no estoy hablando mal de ustedes, pero es la realidad, no me manden un rayo, por favor. Mi abuelo, mi abuelita salió embarazada cuando tenía al muchachito de 1 año, o sea, hasta recién estaba gateando. Mi abuelita tuvo 12 hijos. Y nacía uno y ya al tiempo estaba embarazada, ¿no? Y de nuevo, nacía otro, o sea, con mi papá y mis tíos se llevarán pues que 1 año, 2 años, a lo mucho, nada más, ¿no? Meses no, porque no tiene la gestación de un conejo también, no te pases. Pues. Dura 9 meses la gestación, ¿eh? Casi 1 año. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Tantos hijos, tantos, la mujer ahí y lavando con las justas, atendiendo muchachos pequeñitos. Ay, no, qué terror. Y cuando ya terminaba de criar, de nuevo. Ay, no. Por eso es que mucho se dice que a las mujeres, y hay hombres machistas que dicen, ¿para qué te vas a cuidar? ¿Con quién te estarás encontrando, pues? Me estás engañando, por eso quieres usar algún método anticonceptivo, para no salir embarazada con el otro hombre. Se ha escuchado así. En consulta, ¿les llaman la atención? Delante de todo el mundo, sí, delante de todo el mundo, no les importa. Bueno, sí.
Y mira que el personal tiene un enfermero, ni la miró a la señora, pero mi hijo es italiano, no tatuado, no se nota. No, pero el hecho de que esté tatuado no significa que... Mira, se fue a enfermero y le llamó la atención porque se miran a mi esposo. Y yo, señor, ¿Ah, sí? sí, y yo, chiste. El chisme puede más. El chiste, me llamó la atención, pero el enfermero pudo ser así como calmo, ¿no? Claro. Fue más centrado y pudo salvar la situación, ¿no? Sí, pero hay personas que se pueden llevar hasta los golpes. Si fuera otro, sí, se puede ir hasta los golpes. Por ejemplo, en el Hospital Socorro, cuando a veces al frente, pues ustedes saben que está La Esperanza, ¿no? Los Patos y todas esas zonas bien sanitas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Cuando a veces tenían rivalidades entre zonas, ellos se peleaban y como tienen al hospital al frente, emergencia, van, nada más, ¿no? Una vez llegaron dos muchachos lindos que les gusta robar lo ajeno, los amigos de lo ajeno. Entonces llegaron, pero así maltrechos, sangrando, y nosotros obviamente dentro de nuestra profesión nosotros no podemos juzgar. Entonces tenemos que cumplir, claro, nuestra mente nada más. Y uno de ellos, ¿qué había sido? Se había cortado la lengua. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? Porque ellos guardan las gilets, las cuchillas, las guardan debajo de la lengua para después en el momento que están peleando sacarlo y atacar a su contrincante. Entonces, en eso de la pelea, justo se había cortado y se cortó la lengua, y la lengua es un músculo bastante irrigado que pues es escandalosa la sangre, ¿no? Y el otro estaba pues no tan bien, entró a emergencia, y lo peor de todo es que cuando tú sales a informar a la familia o de repente a los amigos o al grupo de personas que lo ha llevado, te amenazan, si no sale vivo te vamos a esperar. Así te dicen. Y uno dice, y lo peor de todo es que ni siquiera me pagan por eso, cuando eres practicante. Yo me acuerdo que pasó así cuando era practicante. Cuando una práctica me tocó hacer, nos moríamos de hambre. Hoy, pero al frente del Socorro había tiendas. Comida, 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 y teníamos que escaparnos de la enfermera que estaba a nuestro cargo y nos cruzábamos. Una hacía de campana, la otra iba a comprar, ¿no? Y entonces, ¡ay, Dios mío! Y después, cuando la enfermera nos preguntaba, ¿y ustedes dónde estaban? Es que allá al frente venden comida. ¿Cómo se les ocurre? Las han podido violar, ¿no? Y a veces pues, uno decía, ¡ay, qué exagerada! Pero miren cómo está la situación ahora, que verdaderamente antes respetaban al personal de salud, narcotraficantes, drogadictos, delincuentes, respetaban al médico, la enfermera, porque sabían que ellos los podían curar. Ahora ya no hay respeto por nadie. Está bien fea la situación. Sí, pobrecita, de verdad que sufrió bastante porque fue algo atroz. De verdad que hasta recordar de cómo fue el informe, de la vejación que le hicieron, todo lo que ha sufrido porque tuvieron que amputarle los miembros inferiores porque ya no podían salvarla, y aún así lamentablemente falleció, deja a sus hijitos, ¿no? Deja a sus hijitos, de verdad que, y jovencita, tenía 36 años nada más. Bueno, por eso les digo, ya, ahora ya no hay ni siquiera respeto por eso, nada, ya todo está, el mundo está de cabeza, sinceramente, ¿no? Bueno,
Y por último tenemos lo que es la presentación clínica de lo que viene a ser el aborto. ¿Cómo se manifiesta? Sangrado vaginal, ¿no? Bastante sangrado vaginal. Dolor, BV significa en el bajo vientre, ¿ya? En el bajo vientre. Tipo cólico. Hallazgo de ultrasonografía. A veces hay restos cuando se ve, esto viene a ser la ecografía, ¿no? La ultrasonografía viene a ser la ecografía abdominal o la ecografía transvaginal. En ese caso, se encuentran los restos, ¿no? Los restos del feto. Se logra ver, ¿no? Listo, muy bien. Ya, eso, por si acaso, ya está en el Classroom, si no me equivoco, ya lo subí para que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Ajá. Y vamos con lo último. Rapidito nada más, con lo que es la preeclampsia, la hipertensión durante el embarazo, que ya eso ya ustedes lo saben, es algo sencillo, solamente hay que acotar ciertas cosas para que las tengan en cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí está. La hipertensión, y como ustedes saben, tomar presión arterial hasta con los ojos cerrados, entonces no hay ningún inconveniente, ¿no? Yo les voy a enseñar una forma bastante sencilla de cómo saber hasta dónde insuflar, porque hay diferentes formas, ¿no? Una con estetoscopio y una sin estetoscopio. Eso lo utilizan, por ejemplo, muchísimo los cardiólogos, ¿no? Sin estetoscopio. Primero insuflan hasta que desaparezca el latido y después saben que hasta ahí tienen que insuflar. No se insufla hasta 200. Eso es un poquito más específico. Como ustedes ya saben los signos vitales, de manera general, ahora sí ya se les puede enseñar un poquito más especializado, especial, ¿no? Lo que es la toma de presión arterial. Muy bien. Truquito, yo que seré bruja. La brujita. No, es que esas son técnicas que a veces se utilizan. Y más que todo, aprender a... Miren, parece mentira, pero a veces cuando tomamos la presión, a veces no escuchamos, ¿ah? No escuchamos y decimos, está normal, señor, ¿no? Ay, Dios mío. Señora, vaya con Dios que está normal su presión. Claro, se va a ir con Dios verdaderamente porque tiene la presión tan elevada, ¿no? De verdad se va a ir con Dios. Entonces, no, hay que tener en cuenta eso. Hay ciertas cosas y recomendaciones que nosotros debemos considerar. Una de ellas es que se puede tomar en cualquiera de los brazos, ¿no? Tanto en el izquierdo como en el derecho, pero hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio. O sea, y se van a dar cuenta cuando hagamos la práctica que ustedes toman primero en el brazo izquierdo y después toman en el brazo derecho, van a ver una diferencia de 10, ¿no? Después, si utilizamos, preferible, yo siempre he recomendado utilizar el tensiómetro aneroide, o sea, el que viene con manómetro, ¿no? Sí, ese es mejor. ¿Por qué? Porque en el caso, con esto no digo que el digital es malo. Está bien el digital, pero cuando se usa de manera personal, o sea, solamente es para uso personal, exclusivo para ti. Porque al utilizarlo en muchas personas, llega un momento en que el digital se descalibra y como toda máquina se deteriora, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Recomendaciones, si quieres utilizar, bueno, el digital, ya sea el de la muñeca o ya sea el de brazalete, ¿en dónde se utiliza? ¿En el izquierdo o en el derecho? No, en el derecho. En el derecho.
se utiliza en el derecho, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo dices, hija? No, el izquierdo, el aneroide, ese sí. El digital, estoy diciendo. Ay, a ver, ustedes escuchen lo que quieren, ¿ah? El aneroide sí se utiliza en el izquierdo porque está cerca al corazón, ¿no? Pero el digital en el derecho, ¿ya? Ahora, hay que saber cómo se coloca el brazalete, que no esté muy ajustado, que no esté muy flojo, porque no les va a salir el valor exacto. Yo sé que a veces tienen formas de enseñarles cómo colocar. En lo particular, yo no coloco, no estoy diciendo, yo no coloco el estetoscopio debajo del brazalete. Nunca, yo nunca tomo eso. Para mí no. Pero para ustedes sí. Y si les sirve así, está muy bien, ¿no? Hay diferentes formas de enseñar, claro, hay diferentes técnicas. Pero en lo particular yo no utilizo así. Pero ¿por qué? Si ambas son válidas. ¿Por qué van a... Pero yo les digo cómo yo utilizo, ¿no? Cómo yo hago. Como, sí van a hacer la práctica de todas maneras. Todos nos vamos a dedicar ya a hacer prácticas en el laboratorio ya de aquí a 2 semanas más, ¿ya? Doña Quejas. Ya sabes, ¿ah? Para el lunes yo quiero ese laboratorio listo. Tú solita lo vas a armar, ¿ah? La muerte. A ver, en este caso, sí, es que hay formas, ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñaron en la universidad y cada uno aplica lo que le enseñó en la universidad, ¿no? Por ejemplo, en la universidad a mí me enseñaron de esa forma. ¿Cuántas manos tienes? A mí me decían así. ¿Cuántas manos tienes? 2. Entonces, una para que puedas agarrar la perilla y la otra para que puedas manejar tu estetoscopio. ¿O eres manca? No, ya. Bueno, así nos enseñaron a nosotros. ¿Ya? ¿Que te griten o que te enseñen de esa forma? Bueno, igual van a aplicar varias, ¿no? Y ya tienen para ustedes escoger. Entonces, es importante de que ustedes conozcan la variedad, ¿ya? Y en el caso, siempre el aneroide es mejor. Confíen más en sus oídos que en una máquina, ¿no? Preferible. Siempre tiene que estar calibrado. Nunca tomen con un tensiómetro descalibrado. Si no marca 0, hay que mandarlo a calibrar. Si no, te va a salir un valor errado. ¿Ya? Tiene que marcar siempre 0. En algún momento esos tensiómetros se descalibran. Sí, es así. Por el uso, ¿no? Se van descalibrando. Pero ahora la ventaja es que los tensiómetros modernos vienen con su llavecita para poder calibrar, ¿no? Y es más fácil. Entonces, no hay que asustar a la persona cuando nosotros tomamos la presión. Siempre hay que preguntarle, ¿cuánto de presión tiene? Por ejemplo, ahora me pasó que una alumnita sufre de la presión y le empezó a brotar sangre de la nariz, tenía epistaxis. ¿Cuánto tienes? Y esa costumbre, no cometan ese error. Cuando les pregunten, señorita o joven, ¿cuánto tengo de presión? Primero, asegúrense, para no impresionar. ¿Usted sufre de presión alta? ¿Cuánto de valor ha tenido la vez anterior, la última vez? Tienen que indagar. Si le dicen, tiene 160 sobre 100, un infarto, ahí se va a quedar. Tanto, no se acostumbren tampoco a decir, ¿cuánto tiene la presión? 16, 12. Esa no es la presión. La presión es 160, 120. Que los demás utilicen abreviaturas para decir la presión arterial, no la copien ustedes. No la copien, no copien lo malo.
es 120. ¿Ya? Y ahí, que lo malo es que el paciente se acostumbra. ¿Y eso cuánto es, señorita? 120. Si mi presión normal es 12. Claro, pues de 12 a 120, claro, es una diferencia abismal, ¿no? Es que ellos se han acostumbrado a escuchar así. Entonces nosotros tenemos que educar. 120 es lo que usted conoce como 12, pero el valor es 120. ¿Ya? Entonces ya se queda tranquilo. De 12 agregándole 0. Ah, de 12 agregándole 0, claro, ¿no? Cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, toman la presión arterial 160 sobre 80, valor falso. Nunca la presión sistólica tiene que ser el doble de la diastólica. Jamás. 80 por 2, 160. No, está mal. O lo han tomado mal, tienen que volver a verificar. Si es así, probablemente la persona tiene un problema cardiológico o antecedentes de problemas de circulación. Tienen que verificar. Nunca sale el doble. Nunca. ¿Ya? Nunca el doble. Sale, por ejemplo, 120 sobre 90. No. Se adelantó. Tengan cuidado. ¿Por qué? Volver a verificar. ¿Por qué? Porque ahí, ¿cuál está elevada? ¿La sistólica o la diastólica? La diastólica, 90. 90. Entonces, está un poco elevado. ¿Qué significa eso? Que probablemente va a tener palpitaciones, su circulación y su corazón está sufriendo. Es más peligroso que suba la diastólica que la sistólica. Ya ven, entonces esos pequeños datitos tienen que saber en lo que es la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me sube la presión, mi presión ya con mi último embarazo yo quedé con la presión alta, porque mi presión normal era 100, 100 sobre 60. Y con mi último embarazo, porque tuve preeclampsia, ya quedó así con 120 sobre 80. O sea, estoy al límite. Pero si a mí, por ejemplo, me sube la presión 120 sobre 90, verdaderamente yo siento que una opresión en el pecho. Y no por la sistólica, sino porque se me ha elevado la diastólica. ¿Por qué sucede esto? Fíjense, abran su manito, ¿no? Pongan su mano abierta, ciérrenlo. Hagan puño, eso es sistólica. ¿Hacen esfuerzo para cerrar el puño? Sí, sistólica. El corazón hace esfuerzo para poder contraerse. Ahora abran su mano. Lo relajan. Diastólica. ¿Ya? Sistólica, diastólica. Sistólica, diastólica. Es normal hacer esfuerzo en la sistólica, pero no es normal hacer esfuerzo en la diastólica porque se relaja. Por eso digo que es peligroso. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿O ha quedado claro? ¿Ya? Esas cositas siempre es bueno tenerla en cuenta. Y esto, lamentablemente, ¿qué hacen? Están haciendo luchas de estiramiento, ustedes, ¿no? Así está. A ver, en lo que es, por ejemplo, a veces estas cositas, porque nosotros las decimos, o sea, las enseñamos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque eso está en los libros, sí está en los libros, pero después de 10.000 capítulos que has leído, ¿no? Y este compilado, estas cosas a ustedes les va a servir, ¿no? Les sirve. ¿Por qué? Porque detectan una presión, no,
De repente he puesto muy flojo el brazalete, por eso ha salido mal el balón. Voy a colocarlo bien. O de repente lo han ajustado que la persona está, ya, sáquelo, por favor, ¿no? El paciente cuando se desespera también le eleva la presión. Si le ajusta mucho, ¿a quién no? A ver, yo te ajusto el brazalete y estás que la sangre no pasa y se te adormece la mano. Lógico, pues, te va a elevar la presión, ¿no? Es normal. Entonces, hay que considerar eso. Muy bien, ¿ya? Ya sabemos qué cosa es la hipertensión. La hipertensión en el embarazo puede conllevar a muchos problemas. Sí, lamentablemente la hipertensión, ¿qué cosa viene a hacer? Aquí no está. Ay, con razón. Tenía un video acerca de la presión arterial. Ya se lo mostraré el otro lunes. En este caso, aquí me quedo. En el caso de la hipertensión, voy a hacer una imagen nada más. A ver, uy, no quiere. Ah, no, es que este no es táctil, yo estaba tojito. Esta no es como el otro. Ya, a ver. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una arteria, ¿no? Tenemos una arteria y ¿qué pasa cuando una persona, especialmente la mujer durante el embarazo, tiene hipertensión? Esta es la luz normal de una arteria, que significa que la arteria se reduce de tamaño, se contrae. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? ¿Va a poder pasar normalmente? No, no va a poder pasar normalmente. Y lamentablemente no solamente afecta a ella, sino también al feto. No está circulando bien la sangre y no se está oxigenando ni ella ni el bebé. ¿Ya? Entonces, por eso es tan peligrosa la hipertensión durante la gestación. Es muy, muy peligroso, ¿ya? Ya a eso lo vamos a ver después, cómo se mide la presión arterial. Se considera hipertensión a partir de 140 sobre 90. 140 sobre 90. ¿En qué momento es más probable que se dé la hipertensión? En los últimos meses de gestación, en los últimos meses de embarazo, ¿ya? ¿Qué tipos de hipertensión existen? Preeclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica con preeclampsia, ¿ya? Listo. Preeclampsia, característico, ya ustedes ya lo saben. ¿Qué caracteriza la preeclampsia? ¿Qué signos? ¿Qué caracteriza la preeclampsia? Edema. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? Proteinuria. ¿Y la última? Presión alta, pues. Si no, ¿cómo es? La presión, pues, la presión, ¿no? Entonces, preeclampsia significa presión alta, proteinuria y edema. Muy bien. Esa es la preeclampsia. Hipertensión gestacional es la que se da durante el embarazo, pero después desaparece después del parto. Ya no hay hipertensión, ¿no? Hipertensión crónica, que a pesar de tener o es diagnosticada durante el embarazo, persiste aún así después del parto, ¿ya? Y la hipertensión crónica con preeclampsia, las mujeres ya vienen con esta hipertensión desde antes y se complica con preeclampsia, ¿ya? Listo, muy bien. Aparte, ¿cuáles son los síntomas que va a tener la mujer? Aparte de lo que ya hemos mencionado, va a tener dolores intensos de cabeza. ¿Dónde? En la parte frontal y en la parte occipital. Va a sentir un peso
en la zona posterior de la nuca. Va a sentir que le pesa la cabeza. Va a tener visión borrosa, va a empezar a ver los famosos fosfenos. ¿Qué son los fosfenos? Vienen a ser esos puntitos oscuros que nosotros podemos ver, ¿no? El tinnitus, o sea, los sonidos o los zumbidos en los oídos, ¿ya? Muy bien. Dolor en la región superior derecha del abdomen. ¿Dónde está? La región superior derecha del abdomen. Esta, pues. ¿Dónde está su derecha? Me están señalando por acá, en el hombro, acá. ¿Y qué queda acá? ¿Qué órgano queda en la parte superior derecha del abdomen? Derecha. El hígado, exactamente. Eso quiere decir que la hipertensión en la mujer gestante va a afectar al hígado. ¿El hígado se puede romper? Sí. ¿El hígado puede sangrar y tener una hemorragia? Sí. Sí, el hígado. El hígado. El hígado. Ya. Muy bien. Riesgos, ¿a qué daña? A los riñones, definitivamente. Ojo, persona que tiene hipertensión, le dañan los riñones, retiene líquidos, orina poco, hace un daño tremendo a los riñones. Por favor, no estén tomando tanta gaseosa. Tomen una vez, de vez en cuando, no todo el tiempo. Les va a dañar los riñones y van a tener tendencia a la presión alta, sin salir embarazados. No te ¿Puede dañar el hígado? Sí, el hígado, ojo, porque ustedes dirán, ¿y el hígado qué tiene que ver con la presión alta? El hígado tiene que ver muchísimo con la sangre. El hígado produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y se encarga también de coagular. Y por eso se ve afectado cuando la mujer tiene la presión alta. ¿Ya? Y también hace daño al cerebro. Mujer que tiene hipertensión arterial puede romperse un vaso sanguíneo en el cerebro. Puede tener un ACV, accidente cerebrovascular. Es muy, muy peligroso. Se rompe y la mujer instantáneamente muere, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las mujeres, hay que tener un control bastante exhaustivo cuando se trata de la preeclampsia. ¿Cuál es el tratamiento? En este caso, el médico va a determinar el tratamiento, pero tiene que cambiar o tiene que hacer un tratamiento no farmacológico. ¿Qué significa? Alimentación, ejercicio, lo que viene a ser el descanso. O sea, tiene que cambiar sus estilos de vida. ¿Ya? Y sobre todo, nada de sal. Nada de sal. O sea, ¿todo desabrido? Sí, todo desabrido. ¿No? Nada de carbohidratos. Carbohidratos, o sea, papa, camote, yuca, fideo, pan. ¿Y la mujer embarazada come? ¿No? Listo. Aparte de eso, se le tiene que hacer más frecuente. Hay un tipo de examen que se llama ecografía Doppler. La ecografía Doppler es la que ayuda a determinar si la mujer tiene preeclampsia. ¿Ya? Ecografía Doppler. ¿En qué consiste la ecografía Doppler? En la ecografía Doppler se ve de la siguiente manera. A ver, voy a dejarme compartir y voy a mostrarles una imagen para que tengan una idea cómo es el ecodoppler. Acá está. Ecodoppler, ajá, en niños. Aquí está. Miren, en fetos. Fetal, ahí está. Fetal. Muy bien. Miren. Voy a compartir con sus compañeros. Miren, dijo. También me pasa. Ya, a ver, esta es una ecografía Doppler. Ustedes tampoco ven. Ahora sí, ¿no? Ya.
Ahora sí, la ecografía Doppler. Esta viene a ser la ecografía Doppler. Si ustedes se dan cuenta cómo está la circulación, se ve de dos colores, ¿no? Azul y rojo. Nos permite ver la circulación arterial y venosa, especialmente del cordón umbilical, para saber cómo es la circulación que pasa de la placenta hacia el feto. ¿Y esto, con esto se puede determinar? Sí, se puede determinar también, ¿no? Cómo es la circulación. Y la circulación se ve claramente, porque si está muy contraído los vasos sanguíneos, significa que está pasando poca sangre. Muy bien. Y el corazón del niño también se acelera más. ¿No? Este es el corazón. Así, esas son las ondas que se ven o que se pueden representar del corazón. Muy bien. Ese es el ecodoppler, ¿no? Ya está. A ver. Y vamos a terminar aquí con respecto... Ay, ya está. Ajá. No se sabe o no hay una exactitud de por qué se produce la preeclampsia, ¿no? Es algo que puede suceder y que en realidad no tenemos una certeza. Hay factores de riesgo, sí. Por ejemplo, si tiene embarazo adolescente, si la mujer es muy grande, si está con excesiva cantidad de peso, ¿no? Si ha tenido embarazos múltiples, si es su primer embarazo, todo eso puede producir probablemente. Eso no significa que sí o sí va a sufrir de preeclampsia, ¿no? ¿Puede prevenirse la preeclampsia? No. O sea, es como una ruleta rusa. A cualquiera le puede tocar. ¿Ya? Listo. Hasta ahí finalizamos lo que viene a ser el día de hoy con respecto a salud materna. Mañana nos toca ver los procesos cognitivos y vamos a ver unos ejercicios, unas dinámicas con respecto a los procesos cognitivos para que ustedes, para ver cómo está su memoria. Así que vengan fresquitos ya. Ah, no, mañana van a venir cansados. No todos, ¿no? ¿Quiénes van a ir mañana? ¿No van a ir mañana? ¿Cómo que no? Y la profesora Natalia está diciendo que sí. Ah, con los de segundo va, ¿no? Ah, ya. Listo, chicos. Entonces, ¿alguien faltaba, por favor, en la asistencia? Ore de la Cruz. Presente, Miss. Buenas noches. Ok, ahora sí, ya nadie más falta. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo el día de hoy. Ya nos estamos encontrando el día de mañana para poder avanzar lo que es el curso de asistencia en pacientes psiquiátricos. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Hasta el día de mañana. Buenas noches, Miss. Hasta mañana. Igualmente, cuídense también ustedes. Gracias.